Muy buenas noches a todos. Comenzaremos nuestra sesión del día de hoy. Bueno, me presento, mi nombre es Kevin Gustavo Córdoba Martínez. En esta ocasión tengo el gusto de poder acompañarlos en lo que es el módulo 3 del Diplomado de Educación Superior en el Diplomado de Arbitraje y Negociación y lo que es conciliación, ¿no? En ese sentido, vamos a dar inicio como tal a nuestro módulo número 3, el cual titula negociación, ¿ya? Antes de poder avanzar como tal, vamos a tener vamos a realizar antes de comenzar la ponderación de los elementos que se van a tomar en cuenta. Para empezar, ya son 2 días de lo que va a ser las clases. Suelo llamar lista al principio y al final, ¿ya? Cada día va a tener la puntuación de 10 puntos, en total 20 puntos, ¿ya? Vamos a realizar dinámicas dentro de lo que es, vamos a realizar dinámicas dentro de lo que es las clases de manera sincrónica. Las actividades tienen un valor de 30 puntos como tal, 20 más 30, 50. Y posteriormente vamos a realizar un trabajo práctico final, el cual va a tener una ponderación de 50 puntos, ¿no? Total, 100 puntos. Recuerden que para aprobar el módulo como tal se requiere un mínimo de 71 puntos. En ese sentido, todos los puntos como tal valen. La participación también es importante, por tanto, la participación va a ir indexado a lo que es esta pequeña sección que va a ser lo de la participación en curso. Entonces, tanto la participación en curso como también las actividades en el curso van a tener su ponderación de 30 puntos, ¿no? En ese sentido, quedo atento a cualquier pregunta antes de comenzar. ¿Alguna pregunta sobre la ponderación? Buenas noches. Buenas noches. Estimado doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Marcos de ESA le habla. Un caso particular con mi persona a las 20:45. Tengo que rendir un examen de manera presencial. Entonces, esta semana más estoy con esa situación. Había anticipado eso, bueno, a los licenciados, a los docentes. Quería, por favor, solicitar consideración igual por el día de hoy. Ya, me, perfecto. Se va a tomar en cuenta. Muchísimas gracias por anticiparme como tal esto. ¿Alguien más? Ya, no existe ninguna pregunta más, entonces, con los criterios de evaluación, se va a tomar en cuenta, estimado doctor Marcos de ESA, no se preocupe, hay que también ser tolerantes y empáticos en estos asuntos, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, doctor.
para servirle, un gusto. ¿Alguien más? ¿Ya? Perfecto. Entonces, pasaremos a llamar lista, ¿ya? Ali Paz, López, Kevin Miguel, Catacora Paz, Neisa, Claure Condori, Presente, doctor. muy bien. Cortés Chayapa, Presente, doctor. muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Dehesa Rodríguez, sigue en sala, Presente, doctor. muchas gracias. Gómez Espada, Buenas noches a Maldonado todos. Fuentes, Presente. muy bien, Gómez Gómez Paz, Espada, Jazmín presente. perfecto. Un gusto, muchas gracias. Doctor, presente Perfecto, Nicolás Maldonado. perfecto, muchas gracias. Mancilla, Presente, Ramos, presente. perfecto. Padilla Carrasco, Presente. muy bien. Rodríguez Morales, Presente, Rosas doctor. Beltrán, perfecto, muy bien. Rosas Beltrán, Presente, Liceo. perfecto, gracias. Tapia Chuquimia, Vargas Loza, Buenas noches, doctor. Presente. muchas gracias. Y Villalobos Quispe, Buenas noches, doctor. Presente. muchas gracias, perfecto. ¿Alguien a quien no haya llamado lista o haya ingresado recientemente? Perfecto. Ya tomamos en cuenta todos estos aspectos. Vamos a compartir pantallita y empezamos como tal. Ya está perfecto. Entonces vamos a ir compartiendo lo que es la presentación. Ya, ya, perfecto. ¿Se puede ver la pantallita? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, para empezar, con carácter previo, felicitar, ¿no?, a cada uno de ustedes que toma una decisión tan importante de poder seguir preparándose. Es fundamental que todos nosotros estemos en constante preparación. El campo laboral lo exige a diario. Este diplomado es un diplomado bastante importante para poder desarrollar. Es un diplomado perfecto para poder complementar todas aquellas habilidades, aptitudes y actitudes que a diario el mismo campo laboral requiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, los felicito a cada uno de ustedes por tomar esa decisión, ¿ya?
Este es el módulo número 3, ¿no? El módulo número 3 se va a dividir justamente en en 2 clases, perdón, el día de hoy y el día de mañana, de 7:30 a lo que es 10 de la noche, ¿no? Esta partecita de lo que es la negociación es una vía fundamental, ¿ya? Es una parte muy interesante, muy fundamental, y con la cual vamos a comenzar en este módulo. Con carácter previo, quisiera preguntarles si en el módulo 1 han tocado lo que son los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, las MARCs. ¿Han podido tocar? Buenas noches. Sí, hemos visto los 4 métodos de salidas alternativas de conflicto. Lo hemos visto. Ah, han visto los métodos, ¿verdad? Sí, hemos visto los 4 métodos. ¿Cuáles les han nombrado? Negociación, mediación, conciliación y arbitraje. ¿La amigable composición no les han nombrado? No, yo Ya, creo. está bien. La amigable composición también se encuentra estipulado en lo que es la ley 708 de arbitraje y conciliación, ¿no? Si bien muchos no lo tocan, debemos decir que también es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Que pertenece al ámbito de los heterónomos, ¿ya? Bueno, como ya han tocado esa partecita, entonces vamos a continuar, ¿no? La negociación es uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de las marks, Doctor, de los perdón, con mecanismos. carácter, Adelante. me dejó la dudita de eso de la amigable composición, para que no quede con esa duda. Ya, ¿A qué perfecto. hace Ahorita le doy como tal el artículo, ¿ya? referencia, De perdón? un minutito. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctor? ¿Hola? ¿Se está cortando? ¿Soy yo o es la doctora? Por favor, ¿me confirman? Doctor, yo lo escucho muy bien a usted. Ya, yo no lo escucho muy bien, doctorita. A ver, buscaremos como tal la ley 708. No es un método muy utilizado como tal, pero sin embargo, debemos también mencionarla, ¿no? Porque es a ver, aquí yo lo escucho muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Miren, reglas procedimentales está justamente en el artículo 22 de la ley 708, donde nos habla, ¿no? Los medios accesorios, la mediación, la negociación o la amigable composición podrán acompañar a la conciliación como medios accesorios independientes o integrados a esta, conforme lo acuerden las partes, ¿no? El día que han llevado los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, han debido ver las distintas características que tiene cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, la negociación tiene sus propias características, ¿no? En la negociación no participa como tal un tercero, ¿no? La mediación, para muchos, como no está institucionalizado aquí en Bolivia, para muchos se llama la negociación asistida, le llaman, ¿no? Porque como el tercero que participa en este caso, el tercero que no tiene interés dentro de lo que es las distintas pretensiones, posiciones o intereses con los cuales las partes ingresan al proceso, entonces ellos lo llaman negociación asistida porque este tercero llamado mediador lo único que hace es que circule, ¿no? Te toca, toma la palabra tú, no peleen, o sea, trata de que sea fluida como tal la conversación, pero el mediador no decide
ni tampoco puede proponer algo. El mediador es como un tercero ajeno que trata de apaciguar a las partes, ¿no? Distinto en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos en los años 70, gracias a la Escuela de Leyes de Harvard, Harvard Law School, por ejemplo, cuando Roger Fisher y William Ury, estos grandes autores del libro Getting to Yes, o Obtenga el Sí en español, proponen, ¿no?, la mediación de forma institucionalizada y en el cual se empieza a popularizar como una forma de aliviar la carga procesal de Estados Unidos, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí es una institución la mediación. En Bolivia no es una institución, no hay una ley que lo regule, ¿no? En ese sentido, la mediación está como una negociación asistida, es una negociación donde hay un tercero que no es tomado en cuenta, ¿no? Luego entramos a la conciliación, al arbitraje, los cuales sí están con estas leyes. Pero aquí cuando te dice partes, medios accesorios, ¿no? Dice, cuando esté para que se pueda acompañar a la conciliación, tenemos medios, mecanismos, métodos accesorios, como lo que es la mediación, la negociación o la amigable composición. En la amigable composición participa un tercero también, el amigable componedor, el cual se va a encargar de que, al igual que los otros mecanismos, busques como tal evitar llegar al proceso, ¿no? Porque hemos visto, hay una parte de mecanismos que son autónomos, autocompositivos, y hay otros que son heterónomos. Autónomos, uno mismo decide, uno mismo toma como tal la decisión justa para ver si acepta o no lo que la otra parte le ofrece, ¿no? La negociación, la mediación, la amigable composición, ¿no? Y por otra parte tenemos lo que son los heterónomos, ¿no? En los heterónomos encontramos al arbitraje y lo que es el proceso judicial. El arbitraje y el proceso judicial, otras personas deciden por nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esta amigable composición? Porque la amigable composición en algunas circunstancias puede ser autónomo y también heterónomo. Entonces, este mecanismo de resolución de conflictos, que en Bolivia se lo nombra de una forma accesoria, como vemos acá en el artículo 22 de la ley 708, no es menos cierto que tiene características bastante interesantes, ¿ya? Lo podemos dar después que avancemos un poquito en negociación, algunas características, les puedo mostrar el material. Y en ese sentido, es un quinto dedito de lo que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, las MARCs, ¿no? En ese sentido, la amigable composición en esta ley 708 funciona de una forma accesoria, es decir, como indica, la mediación, la negociación o la amigable composición podrán acompañar a lo que es la conciliación como medio accesorio, independiente o integrado a esta, conforme lo acuerden las partes. Como recordamos, como les han debido indicar en el primer módulo, estos mecanismos, estos medios, estos métodos alternativos de resolución de conflicto parten de la voluntad de las personas, ¿no? Tienen como finalidad evitar llegar al proceso, evitar llegar a ese proceso que es heterónomo, ¿no? Eso es lo que le podría mencionar, estimada doctora. No sé si pude responder su pregunta. ¿Hay alguna más? No, no, doctor, era simplemente la terminología. Después nos habían explicado así sobre la negociación. Muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna preguntita más? El artículo 101 de la ley 708 que han debido tocar en el módulo 2 también nos menciona esto, ¿no? La conclusión extraordinaria del arbitraje. La conclusión extraordinaria del arbitraje también se puede dar por conciliación, transacción, mediación, negociación o amigable composición, ¿no? Con anterioridad a que se emita el laudo arbitral y de forma extraordinaria, la o el árbitro único o el tribunal arbitral podrá concluir el arbitraje en los siguientes casos, ¿no? Y ahí utilizando también medios accesorios.
Entonces, si bien como tal no es una forma, no es el más famoso de los mecanismos, no es menos cierto que debemos tomarlo en cuenta como tal en lo que respecta a esta sección, ¿no? Y aquí, como hemos visto, la conciliación, transacción, mediación, negociación o amigable composición, ¿no? También interviene para poder resolver de forma extraordinaria, concluir de forma extraordinaria lo que es el arbitraje, ¿no? Y por último, el artículo 101, 102 y artículo 22 de la ley 708 nos nombran como tal la amigable composición, que les repito, si bien no es el más famoso, el más buscado, es también un medio el cual nos ayuda como tal a poder resolver los conflictos. ¿Existe alguna pregunta, estimados? Perfecto. Un minutito, por favor, ¿ya? Disculpe, licenciado, Adelante. no hay ninguna pregunta, pero me comunica con un compañero del curso que es Alipas. Está teniendo problemas de conexión. No sé si me indica si le pueden considerar eso, ya que se va a tratar de enlazar, pero está teniendo problemas. Muchas gracias, muchas gracias. Lo voy a tomar en cuenta, al igual que el del doctor Deza. Muchas gracias, compañero. Gracias. Perfecto. Doctor, buenas noches. Disculpe, yo ingresé un poco tarde a clases. Quizá ha llamado alguna situación de asistencia. Sí, ya llamé a asistencia, pero con mucho gusto la tomo en cuenta. ¿Cuál es su apellido? Catacora, doctor. Neisa Catacora. Muy bien. Muchas gracias, doctor. No, no de qué, para servirle. Es entendible. Muchos de ustedes están volviendo a su casita después del trabajo, ¿no? Entonces es entendible, no se preocupe. Lo que sí voy a requerir es que después realicen las actividades, ¿ya? Un minutito, por favor. Ahí está, volvimos, ¿ya? Mil disculpas, si en algunos momentos me voy a callar un ratito, ¿ya? Justamente el día de hoy se ha mezclado esta clase con lo que es mi doctorado y un diplomado que estoy llevando y nos han llenado de tareitas como tal, entonces estoy tratando de cumplir eso, pero no quiero interrumpir la clase. En algunas ocasiones de repente me calle para poder vertir algo en el grupo que me están asignando, ¿ya? De todas formas, vamos a avanzar. No quiero meter mis temas personales en lo que es la clase, sin embargo, no se sorprendan si en algún momentito voy a callarme unos ligeros segunditos, capaz 1 o 2 minutitos, ¿ya? Gracias por su consideración. En ese sentido, lo que es la negociación es una parte fundamental de estos mecanismos, pues estos mecanismos son los que van a ser los pilares fundamentales, ¿no? La negociación, la mediación, la amigable composición, la conciliación, el arbitraje, son pues los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, los cuales nos acompañan para poder como tal hacer uso de ellos y cumplir su finalidad. La finalidad de todos estos que es evitar llegar al proceso judicial, ¿no? Comenzaremos la negociación. Vamos a ir por su concepto y naturaleza, ¿ya? La definición de negociación, podemos decir que la negociación es un proceso de comunicación que tiene estructura,
¿ya? Para muchos autores el proceso de negociación no tiene una estructura clara. Sin embargo, este proceso de negociación va a tener que llevar una cierta estructura, vamos a llevar unas etapas en un momento, ¿ya? Y aunque parte de la voluntad de las personas, este proceso de negociación va a tener que elaborarse dependiendo de dos factores. Me imagino que han llevado en el primer módulo lo que es el ciclo del conflicto. Va a tener que basarse en lo que es el ciclo del conflicto, en sus 5 etapas, y también va a tener que basarse en lo que son la estructura de la negociación, ¿no? Son dos raíces, dos vertientes directas de lo que es la negociación. La negociación como característica debemos que decir que sucede entre dos o más partes. La negociación entonces va a ser partícipe entre dos o más partes. La negociación tiene que formarse a partir de las personas que están interesadas en lo que se está debatiendo, de lo que se está negociando, ¿no? Es decir, un tercero podría ingresar a negociación, un tercero que no tiene interés en algo, no, dejaría y perdería su esencia como negociación. La negociación es directamente entre las personas, entre las partes que tienen uno u otro interés en lo que se está tratando. Ingresa otro, ya podríamos llamarlo mediación, pero perdería como tal el significado de negociación, ¿no? Entonces, algo muy importante. La negociación sucede entre dos o más partes, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la negociación? El propósito es poder alcanzar un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio. La negociación tiene ese aspecto para poder indicar que necesariamente se debe realizar esto con un objetivo. Y el objetivo de la negociación, si bien marcha con lo que son los otros mecanismos, el objetivo principal es evitar el proceso judicial, pero también alcanzando un acuerdo satisfactorio mutuo para las dos partes, ¿no? Para muchos autores, aquí nombro al autor Mora, ¿ya? Para muchos autores como Mora, la negociación, cuando trata de alcanzar una parte, un acuerdo mutuamente satisfactorio, lo pueden ver como utópico, lo pueden ver como algo muy lejano de la realidad, porque muchas personas, cuando entran a una negociación, no entran pues con el afán de poder considerar lo que la otra persona quiere. Es más, muchas personas ingresan con el afán de poder dejar atrás a las personas con las cuales tienen que tratar cierto aspecto. Por tanto, este pensamiento de alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio es muy lejano, es muy utópico. Sin embargo, es lo que se desea. Alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio, donde ambas partes, no de forma proporcional en muchos casos, porque los recursos, recordemos que son en muchas ocasiones ilimitados, no es menos cierto que estos van a buscar irse con algo, ¿no? El famoso win to win, que han debido mencionar en el módulo número 1, el famoso win to win, el ganar, ganar, ¿no? Así también podemos decir que la negociación es una práctica cotidiana, ¿ya? Hay un autor español, del cual les voy a pasar un librito. Este autor español apellida Puchol. Este autor español apellidado Puchol nos dice que el hombre siempre ha tenido que negociar, y aún el más alejado de una negociación, en alguna oportunidad ha realizado como tal un acto de negociación. El autor Puchol, en su libro La negociación,
la negociación efectiva, nos menciona que el ser humano, de manera inconsciente, siempre ha tenido la necesidad de poder negociar. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de poder tratar asuntos. ¿Cómo nos dice? Siempre nombro a este autor, ¿ya? A los que les gusta leer me entenderán. Para mí es importante mencionar autores y su libro, ¿ya? Siempre vamos a manejar autores. Y al finalizar esta clase, si alguno de ustedes no encuentra un libro, de repente yo lo tengo. Yo colecciono toda clase de libros, tengo bastantes en mi biblioteca y también de forma digital. Entonces, de repente yo le podría dar una manito en algún libro digital, ¿no? 384 años antes de Cristo, Aristóteles nos menciona lo siguiente, en su libro La Retórica: el ser humano es un animal político, social y racional por excelencia. Siempre trata de vivir en sociedad. Esa búsqueda de tratar de vivir en sociedad lo ha llevado a vivir en conflicto. El conflicto, como han pasado seguramente en el primer módulo, es propio del ser humano. El conflicto es inherente al ser humano. El ser humano que quiera estar naturalmente dentro de una sociedad va a tener que atravesar conflicto, ¿no? Y el conflicto es el puntapié inicial para lo que es nuestro módulo, la negociación. Y en ese momento, Aristóteles nos dice, como quieres ser un animal social, vas a entablar negociación a través de conflictos que vas a suceder, ¿no? Esta negociación parcial entonces va a ser una práctica cotidiana para todos nosotros, algo que hacemos de manera innata, algo que es propio del hombre, inherente. El hombre negocia desde muy temprana edad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, que al igual que yo, han debido disfrutar en su infancia de los famosos Chick Caps, los famosos Beyblade, las cartas de Yu-Gi-Oh? Más de uno acá debe haber disfrutado de la misma manera que yo lo he hecho cuando era pequeño, ¿no? ¿Qué pasaba cuando juntabas cierta cantidad de cartas Yu-Gi-Oh y en algunas ocasiones te salían las repetidas? Ah, tratabas de buscar aquella que quizás podría completar tu mazo o que te faltara, ¿no? ¿Y ahí qué hacías? Te cambio esa por esta. Y ahí el otro niño te decía, no, 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 esa es muy común. Si quieres te cambio esta por 3 de esas. Y tú ahí decías, pero 3 me parece mucho, mira que las mías están nuevitas, en perfectas condiciones. La tuya me parece un poco ya desgastada. Y ahí el niño se podía poner rebelde y podía decir, bueno, si quieres. Total, yo no he comenzado esta transacción como negociación. Y el otro podría decir, ya, bueno, te doy 3. Ya, está bien, solo dame 2, ¿no? Distintas cosas que pasaban cuando nosotros éramos niños. Y sin embargo, podemos indicar que el ser humano, desde muy pequeño, ha negociado, ¿no? Cuando te faltaban las figuritas para llenar un álbum, yo me acuerdo cuando era pequeñito, llené el álbum por completo de los Rugrats, no sé si alguno más aquí ha llenado, ¿no? Y hemos entrado a un sorteo y todo. Para completar el álbum de los Rugrats, ¿qué tenías que hacer? Intercambiar cartas, intercambiar figuritas. Y ahí, ¿no? Cuando sale cada mundial, sale un álbum de la FIFA. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo a lo que es, para los que son de La Paz, a la parte del reloj de la Pérez, aquí en la ciudad de La Paz, en la zona centro. ¿Y qué estamos haciendo? Seguimos negociando. Te cambio una cartita de Messi por 10 de tal jugador, ¿no? Cuando éramos pequeñitos y queríamos salir a jugar, mamá, ¿puedo salir a jugar? No. ¿Y si te lo lavo los platos? ¿Y si te lo seco la ropa? Negociábamos. El ser humano es un negociador innato, un negociador desde que nace, un negociador desde que existe la vida en sociedad, porque la vida en sociedad nos ha hecho animales sociales, animales que necesitan vivir, necesitan convivir con otros, animales que generan conflicto y la negociación es una forma de resolver este conflicto.
Por tanto, autores como Puchol, autores como Aristóteles, autores como Mora, no se han equivocado al decir lo importante que es esta práctica cotidiana, lo necesario que es saber negociar para cada uno de nosotros, en virtud de poder alcanzar un propósito, un acuerdo mutuamente satisfactorio para las partes. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna participación, alguna opinión? Los escucho. ¿Nadie? ¿Ninguna participación? Doctor, quisiera acotar algo a lo que usted menciona. Muy bien, muchas gracias. Su nombre, por favor. Miguel Cortés. Muchas gracias. Adelante, estimado compañero. Vamos. Según lo que usted ha dado a entender por el conflicto y negociación en esta previa parte, he podido entender que el conflicto es parte de la naturaleza humana y que por lo tanto, por más caos que exista a nuestro alrededor y que nos parezca irrelevante, es nuestra caracterización propia y lo que tal vez irónicamente suene, nos ayuda a progresar como sociedad y a la vez mejorar cada día. Porque es eso, el conflicto es algo que tenemos que afrontar de la mejor manera en cualquier situación para poder seguir llevando adelante nuestras vidas. Esa sería mi acotación, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buena participación. Esto lo han tenido que llevar como tal del conflicto en el módulo 1. ¿Han visto teorías del conflicto? ¿Han tocado esa partecita? ¿No? Me han dejado solo en la reunión. ¿Han tocado teorías del conflicto como tal? No, no te recuerdo. Ya, muy bien. Era parte del módulo 1. Les digo esto porque yo por mucho tiempo he dado como tal el módulo 1. En esta ocasión estoy dando este otro módulo que también lo doy en pregrado, ¿ya? Por cuestiones de un examen como tal que tenía que rendir de lo que es mi doctorado y demás. Es que muy loquito yo. En este momento estoy haciendo un doctorado, mi segunda maestría y un diplomado, entonces me ha saturado totalmente lo que es y todo se ha mezclado, ¿no? Entonces, este módulo estoy dando como tal. Mira, en la teoría del conflicto existen distintos puntos de vista. Por ejemplo, tenemos el punto de vista de el tío Marx, ¿no? El tío Karl Marx, que nos dice el conflicto es positivo. Por eso en sociología al tío Marx lo conocemos como el Thanos de la sociología, porque el tío Thanos, tío Marx dice, el conflicto es inevitable, pero es positivo, porque a través del conflicto llegamos a lo que es la revolución, indica el tío Marx. Por su parte, el funcionalismo, de la mano de Lewis Coser, por ejemplo, nos dice, el conflicto es parte fundamental de lo que es el Estado. Y el Estado, a través del conflicto, hace mover como tal a las personas y es funcional. El conflicto trae función como tal, siempre y cuando las personas no pierdan la caracterización de lo que deben cumplir. Por otra parte, aquí tenemos a von Stein, ¿ya? Más o menos del pensamiento socialista conservador, podríamos decir, de repente socialista utópico, ¿ya? Dice que el conflicto es anómalo. El conflicto debería extinguirse para que el Estado pueda garantizar como tal una buena convivencia, ¿no?
Por otra parte, tenemos a Ralph Dahrendorf, por ejemplo, que nos dice, el conflicto es necesario para que toda población, todo estado, toda sociedad crezca. Y lo ve como un elemento cognitivo, material cognitivo, no, subjetivo cognitivo, un elemento que vive dentro de nosotros y que lo materializamos en el momento de la convivencia. Entonces, hay distintos autores, distintas visiones de lo que es el conflicto. Como usted muy bien lo dijo, estimado compañero, el conflicto no es anómalo, ¿no? El conflicto no es reciente, el conflicto es inherente al ser humano, es parte de, ¿no? Y una de las formas más directas de resolver un conflicto es la negociación. La negociación como tal es el primer factor que se utiliza ante un conflicto directo. Entonces, la negociación es la primer arma o herramienta que todos nosotros deberíamos utilizar para poder entender lo que es como tal un buen uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Eso lo dice también, hay bastantes libros, este libro es de Social Conflict, el conflicto social, en el cual también se representan estas ligeras ideas, ¿no? Hasta el momento ya les he nombrado como 5 libros. Todos los libros lo tengo en digital, para el que quiera se lo proporciono de manera, de buena manera, no se preocupen. La idea es compartir la información, compartir todo lo que se pueda, porque de nada nos sirve quedarnos con la información, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Participación? ¿Duda? Vamos, no sean tímidos, no me dejen solo. Buenas noches, ¿la escucho? Ya. Bueno, avanzaremos entonces. Si nosotros tuviéramos que categorizar como tal el conflicto, pero la negociación, diríamos que la negociación es un mecanismo en el que se puede intercambiar propuestas y concesiones. En las propuestas y concesiones, cuando tú las evalúas, vas a tratar como tal de resolver problemas. Cuando trates de resolver problemas, te vas a encontrar con esto, que muchas personas tienen diferencias a resolver y muchas otras tienen malas percepciones a resolver. Por tanto, lo que nosotros como tal debemos hacer o entender la negociación en esta nuestra primer clase del 28 de octubre, es decir, que una negociación es como tal un intercambio de propuestas, concesiones para resolver problemas. Dentro de lo que vamos a resolver problemas encontramos lo que son diferencias y malas percepciones. Todo este aspecto que nos va a dar paso a la negociación es como tal lo que nos dice que la negociación es lo primero que deberíamos usar ante un conflicto, ¿no? Debemos entender que la negociación no significa como tal conflicto. Negociar como tal no significa conflicto, porque en muchas ocasiones la negociación no entra con un conflicto. ¿Acaso cuando nosotros queríamos cambiar las figuritas del álbum, teníamos que entrar en un conflicto para negociar? No, entrábamos en un intercambio de percepciones. Y es que muchas personas asocian el término negociación a un conflicto inminente, ¿no? Es importante que nosotros separemos esta pequeña partecita para decir que la negociación está lejos, pero a la vez cerca de lo que es el conflicto. Se origina como un adherente, el cual va a resolver el conflicto, pero también está lejano porque en muchas ocasiones no necesita el conflicto para ser activado, ¿no?
Autores destacados en esta parte. Autores destacados. Vamos a mencionar a dos autores muy importantes, Roger Fisher y William Ury, ¿ya? Los han debido escuchar en el primer y segundo módulo, ¿ya? Roger Fisher y William Ury son los creadores de... ¿Dónde está mi librito? El librito que les puedo proporcionar es... no lo encuentro, a ver. El librito que les quiero mostrar como tal es el libro de estos dos autores, el cual titula Obtenga el sí. En el libro Obtenga el sí, no lo encuentro. No lo encuentro, no se me lo he dejado, porque es un libro bastante bueno, ¿ya? Mil disculpas, errores de producción, pero lo tengo en digital, lo puedo pasar en digital, ¿ya? Estos dos autores, Roger Fisher y William Ury, han ayudado de manera increíble a lo que es la resolución de conflictos de todo el mundo, cuando han formulado por primera vez en 1970 en la Escuela de Leyes de Harvard el método Harvard de negociación y mediación. Años más tarde, escriben en 1980-81, escriben el libro Obtenga el sí, Get into Yes. Cuando escriben el libro Obtenga el sí, estos dos autores brindan una herramienta poderosa a todos los países para que estos puedan resolver sus controversias y sus diferencias utilizando este método Harvard, que lo vamos a ver también en este momento. Entonces, parte de lo que nos han podido brindar estos dos autores es que la negociación es un proceso de comunicación bilateral. En todo momento, si nosotros no comprendemos su bilateralidad de la negociación, vamos a caer en un precepto el cual nos indica que no vamos a tener éxito. Si no entendemos que la negociación necesariamente es bilateral, no vamos a entrar en algo totalmente factible para una buena resolución, ¿no? También nos dice que la negociación está diseñado para alcanzar un acuerdo, ¿ya? La negociación de manera directa debería alcanzar un acuerdo. Eso es lo esperado. Generalmente la negociación no se realiza, ¿no? El acuerdo como tal no logra realizarse. Y quizás este elemento que le falta a la negociación, que es elemento institucional, es lo que hace que la negociación sea tan buena, pero a la vez sea tan débil, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay algo coercitivo que pueda indicar el cumplimiento efectivo de lo que se puede realizar en un acuerdo. Sin embargo, es una herramienta poderosa en buenas manos. También nos dice que la negociación es muy eficiente cuando las partes comparten algunos intereses y difieren en otros. La negociación es importante cuando las partes pueden proporcionar el conocimiento sobre intereses y también diferencias, pensamiento, postura, objetivos, reclamos, distintas cosas, ¿no? Esto es el pequeño aporte que nos deja Roger Fisher y William Ury, ¿no? Del que les hablaba, Christopher Moore, el 2005, nos dice que la negociación como tal es una forma de resolución de conflictos. Esta forma de resolución de conflictos como tal, nos ayuda a poder atravesar distintas controversias, problemas, conflictos, los cuales han acompañado a estas partes y necesariamente tienen que conseguir una solución, ¿no? La forma más directa, más rápida y una de las más eficientes, entonces, es la negociación. También nos dice que se basa en la interacción directa de las partes. Las partes de manera voluntaria
tienen que brindarse para poder resolver los distintos conflictos. Estas partes tienen que interactuar. Por eso muchos autores, como Ralph Dahrendorf, nos dice que la negociación parte de la voluntad de los dos sectores, pero así también parte de la interdependencia, porque para estar dentro del conflicto, ambos se necesitan, ambos dependen del otro, interdependencia, ¿no? Y después nos indica que la negociación no necesita la intervención de un tercero con poder decisorio. Las partes deciden como tal por todos los aspectos. Por eso, la negociación es autónomo. Una misma persona se compone, autocompositivo, ¿no? En cambio, los otros, cuando llegamos al arbitraje o al proceso, son heterocompositivos. Alguien decide por nosotros. Luego encontramos al autor Morton Deutsch, que en 1973 nos dice que la negociación va a ser una interacción social. Parte de toda interacción social, es decir, que es propia de la convivencia humana. Y nos dice acá que la negociación puede ser cooperativa o competitiva. En un momento más vamos a ver esos dos tipos de negociación. Y al decir que es cooperativa o competitiva, nos indica que esto va a cambiar dependiendo de los objetivos y dependiendo de las distintas percepciones de las partes. Por tanto, aquí entendemos ya una pequeña división de lo que son las negociaciones, ¿no? Tipos de negociaciones, cooperativa y competitiva por el momento. Más adelante vamos a entender que son muchas más. Este tipo de negociaciones dependen de los objetivos y también de las distintas percepciones que tengan las partes como tal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta, duda, participación? ¿Claro? ¿O no han entendido nada? ¿Está claro? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Está claro, Ya, doctor. perfecto, perfecto. Muchas gracias por responder. Aquí vamos a ir con nuestra primer dinámica de la noche. Ya les comparto el link. Vamos a participar como para generar lo que es participación, entre otras cosas, ¿ya? En ese sentido, les muestro lo que es Padlet, ¿ya? Este es uno de sus muros, en este caso es el muro de nuestra clase. Y aquí les voy a mostrar un poquito de lo que es su interfaz, ¿ya? Cuando hablamos de Padlet, hablamos de esta herramienta que es perfecta para generar la participación. Y es muy buena en casos como este en el que me están dejando hablando solito, ¿no? Vamos a ponerle como tal una personalización. Perfecto. Ya, y en este punto vamos a participar con la siguiente pregunta. Yo voy a abrir como tal la parte para comenzar esto. El mensaje que vamos a dar va a ser cuáles son las características esenciales de la negociación. Perfecto. Sírvanse a responder en cualquier parte del muro. Voy a anotar la participación. Respondan esta preguntita. Según su criterio, ¿cuáles son las características esenciales que debe tener la negociación? ¿Cómo puedo responder, estimado? Entro aquí al link que les he pasado. Una vez dentro del link, van a aparecer en esta pantallita
Aquí se da en el botón, en esta crucecita, si me siguen acá, en la cruz. Aquí arriba ponen su nombre y aquí abajo su respuesta. Yo voy a ir marcando las distintas participaciones. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas gracias, Karen Rosas. Voy a ir anotando la participación como tal. Mariana Claure también está participando. Gracias. Sofía Padilla. Gracias. Muy bien, perfecto. Hemos entendido la... Esto no sé de quién es. Este de acá. No sé de quién es. Pónganle su nombrecito, por favor. Este tampoco sé de quién es. Muy bien, aquí tenemos a Camil Rodríguez. De los demás no puedo saber de quiénes son. Por favor, pongan su nombrecito. ¿Pueden editar? Claro que sí. Se van aquí a los tres puntitos y les sale la opción editar. Lo pueden editar y ahí cambian lo que han puesto y le dan a actualizar. Muy bien, Miguel Ángel Cortés, aquí lo tenemos. Doctor, una consulta. Dígame. Le comento que yo ya participé ahí. A mí me aparece mi nombre en la pestaña que puse, pero en su pantalla le sale como anónimo. No sé cómo cambiar eso, doctor. ¿Este es? Sí, ese doctor. Ya, perfecto. ¿Sabe qué está fallando, doctor? Tiene que darle a editar aquí y donde dice sujeto, esto tiene que poner su nombre y esto aquí debería ser como tal el comentario, ¿no? Ah, Aquí el perfecto. comentario y demás, y actualizar. Ahora lo corrijo. Gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias. Aquí igual tenemos Yasmín Gómez, perfecto. Muchas gracias. Este no lo tenemos como tal.
¿Hay alguien más que no haya resuelto esta partecita? ¿Está todo claro? ¿Seguimos avanzando? Nicolás Maldonado, perfecto. Este no sé de quién es hasta ahorita. Alguien más está escribiendo. Y así como ven, este como tal es una herramienta muy buena en la cual pueden hacer participar a las personas, ¿ya? Los mecanismos de resolución de conflicto, como han podido advertir en algunas ocasiones, ya ha ido cambiando, ya ha ido mejorando, perfeccionándose como tal, ¿no? Es en ese sentido que los mecanismos también requieren distintos tipos de uso y, por tanto, las herramientas tecnológicas también deben formar parte de lo que es nuestro criterio como para brindar este servicio en parte de lo que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿ya? Por tal motivo, por tal razón, entonces nosotros debemos hacer uso también de estos medios tecnológicos para también apoyarnos, ¿no? En esta parte, ¿ya? Hay buenas respuestas. Karen Rosas nos dice que al menos exista dos partes, ¿ya? Esa es una característica básica de lo que es la negociación. Mariana Claure me parece interesante: comunicación, voluntariedad, interés mutuo, interdependencia, flexibilidad, confidencialidad, orientación al acuerdo. Perfecto, Mariana Claure, muy buena respuesta. Sofía Padilla, conflicto de intereses, ¿ya? Lo que manda como tal a conflicto. Nicolás Maldonado, voluntariedad de ambas partes, una buena comunicación y también la existencia de intereses comunes y opuestos. Perfecto, muy bien, ¿no? Miguel Ángel Cortés, identificar el objeto o tema en disputa, identificar lo que las partes demandan, llegar a un punto neutro, ceder algo para que la otra parte nos dé algo respectivamente y el acuerdo final. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos, Stephanie creo que está tratando de poder editar. Esperemos un ratito. Sí, De quiero Jasmine Gómez nos dice adicionar que mi apellido, Doc, pero no lo puedo, no lo puedo poner ya que he visto que los compañeros están con nombre completo. Entonces no lo ya puedo le editar mi indico, nombre. le indico cómo lo va a editar, ¿ya? ¿Ya? En esta partecita, aquí mire, hay tres puntitos y ahí lo pone editar. Y aquí, en existencia del conflicto, va a poner su nombre y apellido y le da actualizar. Gracias, doctor. Gracias, Para gracias. servirle. Mucho gusto. ¿No? Y buena respuesta, estimada compañera Stephanie, colega Stephanie, ¿no? Que nos dice, perfecto, ya está. Nos dice que las características esenciales de la negociación son la voluntariedad, la comunicación, la bilateralidad, la reciprocidad y la confidencialidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay preguntas, hay respuestas como tal que sí se parecen, ¿no? Entonces es importante hacer uso de esto, ¿ya? Esta es la herramienta Padlet, es una herramienta que sirve mucho en todos los aspectos, sirve mucho para poder compartir con nuestros estudiantes. No se me permite publicar las respuestas. Fernando Mancilla, estimado compañero, para poder publicar tiene que ir aquí esta partecita, a la cruz. Si está desde un celular, la cruz debe estar aquí en el centro y ahí le da publicar. Aquí donde dice su sujeto pone su nombre y aquí pone lo que quiere comentar. Luego publicar, ¿ya? Neisa Catacora nos dice voluntariedad e interdependencia. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué más falta? ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Estamos bien? ¿Ya conocían esta plataforma? ¿Han trabajado con esta previamente? En mi caso, primera vez, doctor. Ya, muy bien. Es una muy bonita plataforma para poder trabajar a distancia con distintas personas, con estudiantes, con distintas
de distintas formas, ¿ya? Lo puedes volver un cuaderno digital, en este caso estamos recibiendo retroalimentación de los participantes. Es una forma muy bonita de poder organizar. ¿Para qué se utiliza en los mecanismos? Este tipo de plataforma se utiliza para el mapeo de soluciones creativas. Cuando tú generas una solución creativa, estás generando también opciones, planes B, que en un futuro lo vamos a desglosar. El plan B como tal también entra en lo que es la resolución de conflictos. El plan B para nosotros va a denominarse BATNA, the Best Alternative to a Negotiated Agreement. Entonces, posteriormente a esto les voy a enseñar a cómo se crea un mapeo de soluciones creativas para poder también utilizarlo en lo que es nuestro módulo, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, estimado Fernando Mancilla, quien nos dice las partes que negocian se encuentran interrelacionadas. Si las partes participan sin la motivación de ofrecer, no se puede negociar. Muy bien, ahí hay mucho que es comunicación, voluntariedad, reciprocidad también, ¿no? Te anoto la participación, Fernando. Muchísimas gracias. Ya lo tenemos registrado. ¿Ya? Esta es la Doctor, plataforma. Dígame, adelante. he visto su Excel y yo no cuento con la participación. ¿Quién me habla? Stephanie Villalobos. Stephanie Perdón. Villalobos. Aquí estamos, ya estamos. Gracias, Muchas doctor. gracias a usted por hacerme notar el error. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Opinión, participación, dudas sobre la plataforma, sobre esta aplicación? Ninguna, doctor. Perfecto. Continuaremos entonces, si no hay más preguntas, ¿ya? Continuaremos un ratito y comenzamos. Ya, entonces, como bien habíamos dicho nosotros, en lo que es el Padlet, muy buenas participaciones, ya están todas las participaciones como tal dentro de lo que es nuestro grupo, ¿ya? Vamos a encontrar que la negociación tiene características que son esenciales como tal para que se pueda desarrollar, ¿no? Una de las características esenciales de la negociación como tal es la interactividad. Necesitamos de manera primaria, de manera primigenia, de manera directa, que las partes que van a estar dentro de lo que es el proceso puedan estar en constante interacción. Necesitamos que las partes que van a estar dentro del proceso puedan estar constantemente intercambiando intereses, posturas, percepciones, pretensiones, distintas formas de datos que van a servir de información a la otra parte para entender en qué aspecto, en qué medida va a ser posible la negociación, ¿no? Entonces, una primera característica esencial de lo que es la negociación es la interactividad. Una segunda característica de lo que es la negociación es la voluntariedad. Como los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, por lo menos negociación, mediación, amigable, composición y conciliación, son de carácter voluntario, ¿no? Las partes mismas ingresan, pero también pueden salir en cualquier momento de lo que es el proceso, ¿no? Posteriormente, también vemos que es bidireccional. La negociación como tal tiene aspectos bidireccionales. Siempre van a ser un intercambio de lo que es la información, ¿no? También tenemos que la negociación es
genera interdependencia. Todas las partes participan como tal dentro de lo que es la negociación. Todas las partes. En este sentido, cuando nosotros vemos esta interdependencia, decimos que todos los sujetos que formen parte de la negociación van a depender uno del otro, ¿no? Luego encontramos la flexibilidad, que justamente nos indica que la negociación debe ser en un entorno flexible, donde todas las partes puedan tener distintas inferencias, ¿no? También tenemos un carácter comunicativo. La negociación debe brindarse en un entorno comunicativo, lo que algunos han puesto como comunicación, ¿no? Debe tener una orientación al acuerdo. El carácter supremo de lo que es la negociación debería llegar al acuerdo, ¿no? Debe ser confidencial. Si así las partes lo requieren de manera primaria, la negociación debe ser confidencial. Hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Duda, consulta? Doc, ¿podría ampliar esta característica de la interdependencia? Perfecto, muy bien. La interdependencia nos dice que si tú no dependerías de la otra persona, tú no tendrías por qué ingresar a la negociación. Cuando dos personas ingresan a la negociación, es pues porque las dos personas dependen una de la otra. Es en ese sentido que nosotros al depender uno del otro como tal, estamos entrando en lo que es la negociación, ¿no? Al ingresar en lo que es la negociación, dependemos mucho del resultado por la decisión que la otra parte como tal tome. Entonces, una característica esencial de la negociación es que dependes de cómo la otra persona perciba el conflicto y de qué forma quiera resolverlo, basado en principios, basado en intereses, basado en posiciones, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Listo, gracias. Para servirle, perfecto. ¿Ya? Se me está secando un poco la boca. Nos daremos unos minutitos para tomar un cafecito o una agüita, ¿sí? Unos 5 minutitos. Volvemos en 5 minutitos, ¿ya? Perfecto, retornamos. Muchas gracias. Gracias por la espera. Retornaremos, comparto pantalla. Ya, en esta parte habíamos visto las características esenciales de lo que es la negociación, ¿no? Uno de los pilares fundamentales de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, ¿no? Habíamos visto la interactividad, debe ser voluntario, debe haber bidireccionalidad, ambas partes deben participar como tal dentro de lo que es la decisión, hay una clara interdependencia, ambas partes se necesitan al margen de lo que cada una de ellas pueda aportar en la decisión que se vaya a tomar. Existe una clara flexibilidad, ¿no? Existe un carácter comunicativo, ¿ya? La comunicación es esencial dentro de lo que es el proceso de negociación. Existe una orientación al acuerdo, necesariamente debe brindarse como tal un acuerdo desde esta perspectiva, o sea, o es lo que se desea. En ese sentido, el acuerdo como tal va a ser aquel objetivo que ambas partes quieren tener, quieren obtener, quieren llegar, ¿no? De la mejor manera, estando de la mejor manera posible. Debe ser confidencial, si las partes así lo requieren. Podría cambiar a lo que es más público, pero de manera directa, de manera natural, la negociación es de manera confidencial. Por eso en muchas negociaciones que se realizan dentro de lo que son las empresas, solo entran los que son negociadores, representantes directos de la pretensión que tiene cada una de las empresas. Por tanto, es confidencial porque los temas que se tratan en muchas negociaciones van a ser temas muy delicados. Y entonces no va a ser un tema que muchas personas puedan tocar o conocer directamente, ¿no?
Elementos básicos de toda negociación. Ahora que hemos visto las características esenciales de la negociación, vamos a ver los elementos básicos de la negociación. Las partes. Principalmente los que van a promover como tal esta negociación son las partes, ¿no? Las partes, las partes las cuales tienen una controversia, tienen una percepción, un interés, una postura distinta, ¿ya? Las partes pueden ser personas, pueden ser grupos de personas, las cuales van a entrar al negociar dependiendo los intereses que se encuentran en juego dentro de la negociación, ¿no? Por otro lado tenemos lo que son los intereses. Los intereses van a ser esas necesidades, las motivaciones, las razones subyacentes que vamos a encontrar dentro de las personas, ¿no? Los intereses siempre van a estar ocultos detrás de las posiciones. Y es que las posiciones son las primeras cosas que nosotros decimos. Son esas partes, esa parte que justamente proporciona esa rigidez, lo que exigimos, lo que queremos imponer, ¿no? Y detrás de ellos, como ocultado está, como oculto están los intereses, ¿no? Los intereses que nos van a llamar a tomar en cuenta las verdaderas razones, las razones reales, las necesidades, las motivaciones reales de lo que verdaderamente quieres, ¿no? Cuando llegamos a una negociación, en muchas ocasiones llegamos a imponer, a exigir algo que ni siquiera necesitamos, por el único hecho de no sentir que estamos perdiendo. Sin embargo, detrás de esas posiciones rígidas están ocultos los intereses, esas razones reales, esas necesidades, esas motivaciones que son el pilar fundamental por el cual se debe regir toda negociación. Y es que la negociación se puede dar viendo intereses, viendo posiciones y también, según el método Harvard, viendo principios. Por tanto, en esta parte de los intereses, vamos a ver que hay necesidades y motivaciones, las cuales se encuentran detrás de las posiciones. Por otro lado, vemos las posiciones. Las posiciones son las demandas, las posturas, las exigencias, lo que impones. Y estas posiciones, como son tan grandes y tan rígidas, no dejan que nosotros veamos los intereses reales. Por eso cuando nosotros vamos a tener que entender entre posiciones y entre intereses, las posiciones siempre son más notorias. Los intereses solo salen a la luz cuando empezamos a tener una bidireccionalidad, una buena comunicación. La comunicación también es un elemento básico. Comunicación verbal y no verbal. ¿De qué forma va a ser no verbal? La comunicación no verbal es una también muy importante, puesto que la postura, la mirada, el tono de voz, los gestos nos van a indicar en qué situación se encuentra la otra parte, ¿no? Aquí siempre menciono un autor bastante interesante que se llama Paul Václavic. Paul Václavic, aquel que formaba parte de la escuela del Colegio Invisible, de la escuela de Palo Alto, esto en la vía de sociología y comunicación. Paul Václavic, ¿qué nos decía? Nos proponía 5 axiomas y nos decía, no se puede no comunicar. En síntesis, todo comunica. Muchas personas piensan que comunicar viene solamente de la parte verbal del habla, cuando la parte no verbal es el 70% de la comunicación. A partir de postura, de gestos, de mirada, de vestimenta, tono de voz, distintas cosas que te indican cómo verdaderamente está la persona, ¿no? Y la comunicación verbal y no verbal va a regirse entre las partes
que tienen intereses dentro de lo que es el proceso, ¿no? Por otro lado tenemos el poder. El poder dentro de lo que es la negociación es la influencia. Cuando dos partes ingresan a la negociación, cada una de ellas tiene un grado de poder distinto a la otra. Y dependiendo del grado de poder que cada una de estas tenga, va a definir qué curso va a llevar la negociación. Y el poder influye en la otra persona como tal, para que de esta forma pueda resistir a otro poder en el caso de que tengas una buena posición, para que el otro tenga dominio sobre uno, ¿no? El poder, otro elemento importantísimo de la negociación. El contexto. El contexto van a ser todas las situaciones que van a rodear lo que es la negociación. Todo lo que va a rodear la negociación es el contexto. Y en el contexto tenemos la parte social, la parte cultural y la parte económica. Por estas tres partes, social, cultural y económica, vamos a entender el aspecto fundamental, el cual está motivando a esta persona a querer pretender cierto objeto, el cual va a estar dentro de lo que es la negociación, ¿no? Entonces el contexto nos rodea a las personas que están dentro de la negociación y van a ir por el ámbito social, cultural y también económico. Finalmente tenemos el tiempo, que el tiempo, a ser un recurso limitado, constituye un factor estratégico, y el tiempo, dependiendo quién lo use, va a presionar o también puede favorecer a las personas. Por tanto, el tiempo es un factor positivo, pero también es un factor negativo. El tiempo es ambivalente y va a funcionar dependiendo al momento y la persona que lo pueda utilizar. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Alguna duda, opinión, participación? ¿Nos podrían dar ejemplos de una negociación eh, con el elemento de comunicación no verbal? Claro que sí. Les voy a dar una vivencia propia, ¿ya? Una experiencia propia. Hace muchos años atrás tuve la dicha de trabajar para lo que es la alcaldía, ¿ya? Si bien yo no seguía el pensamiento de la alcaldía, me sirvió para conocer mucha clase de gente, muchas personas, las cuales han sido, conocerlos ha sido muy provechosos para mí, ¿no? Así también he podido enlazar algunos contactos en lo que es la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Con lo que era la alcaldía, realizábamos cierto trabajo en los colegios, ¿ya? ¿Cómo era ese trabajo? Brindábamos cursos gratuitos a lo que eran los alumnos de último curso, de los bachilleres, ¿no? Los flamantes bachilleres. Los cursos trataban sobre orientación vocacional, empleabilidad, liderazgo y también emprendimiento. Y también masculinidades, digamos, ¿no? Cosas más que todo para brindarles habilidades que puedan ayudar a que ellos entiendan de mejor manera las capacidades sociales y socioculturales que manejaban, ¿ya? Cuando distribuyen colegios, como yo era nuevo, a mí me ha tocado bailar con la más fea, ¿ya? Y en la distribución de los colegios, todos me han dejado lo peor para mí, creían ellos, ¿ya? Porque me han dejado los cursos nocturnos, los colegios nocturnos, y uno que otro también me ha dejado un colegio que hasta el día de hoy para mí es particular, ¿ya? Dos ejemplos le voy a...
como tal dos colegios. Muchos deben conocer el colegio de Miraflores, el Dora Smith. En la noche se llama el colegio Roma, ¿ya? Hay el colegio Roma A y el colegio Roma B. Cuando fui en el nocturno, me di cuenta por qué me habían dejado ese colegio los demás, porque el tratar como tal con personas de distinto pensamiento, ha hecho que pueda entender esto que hoy en día lo puedo practicar de mejor forma. He conocido estudiantes en ese colegio cuando brindaba cursos, personas de toda clase social, personas que solamente iban por recibir el desayuno escolar. Hay personas que por hambre iban a pasar clases, más que por aprender, iban a pasar clases por recibir el desayuno escolar. Había personas, una niña, por ejemplo, siempre me voy a acordar de ella, que con 16, 17 años ya tenía una bebé de 6 meses. Y a la bebé de 6 meses, sus demás compañeros y los que faltaban, de los que faltaban también, les regalaban el desayuno escolar para que ella pueda darle a su bebé. Era algo verdaderamente triste porque ella no tenía como tal dinero para darle para alimentación, o sea, para un suplemento y demás. Y en ese contexto, el tiempo que les he podido acompañar, he tratado de ver la forma en la que ellos percibían como tal la realidad, una forma muy distinta de la que nosotros percibimos. Cuando yo les daba tarea, ellos no hablaban como una persona hablaría, ¿no? En este momento yo les digo, les doy una tarea y ustedes me dicen, denos más tiempito, por favor, amplíen plazo. Y ahí he conocido la mejor forma de poder entender la comunicación no verbal. Estas personas, estos estudiantes que he conocido aquella vez, no hablaban como tal para poder negociar distintas formas de presentación. Yo me caracterizo por ser un docente en pregrado y en posgrado muy tolerante, muy comprensivo. Entonces, siempre que me piden tiempito, les otorgo, porque puede pasar cualquier cosa que perjudique la entrega de cierto material. Pero ellos no hablaban. Y era porque ellos no hablaban porque no pensaban presentar la tarea, porque su único objetivo de muchos, ¿cuál era? Recibir el desayuno escolar, agarrar el desayuno escolar que sus hermanitos necesitaban y llevarse y llegar por lo menos con algo que puedan llevarse a la boca. Entonces, con ellos, comunicarme y negociar con ellos ha sido totalmente distinto y hasta el día de hoy no he vuelto a tener un ambiente similar. Y ahí he conocido tantas historias a través de ganarme la confianza de estas personas, pero entendiendo la comunicación no verbal, hasta el grado de que a una de las personitas que conformaban otro colegio nocturno, la pudimos ayudar con lo que es la asistencia familiar y también a abrir un proceso de lo que era violación, porque ella era como tal menor de 14 años cuando había tenido había recibido como tal esta agresión, ¿no? Entonces han sido elementos en los cuales yo he podido entender lo que es la comunicación no verbal. Y después, cuando ya negociábamos, después de ganarme como tal su confianza, ya podía entenderlos desde la manera no verbal. Entendía la incomodidad. ¿Cómo entiendes en una negociación la comunicación no verbal? Está el típico, ¿no? Con su piecito. Está nervioso, está ansioso, quiere salir de la negociación. El típico tic de tocarse una parte cuando no sabe qué responder, el tono de voz, la postura, la misma vestimenta, la forma en la que te escucha, te mira, desvía la mirada. Esto es lo que he podido aprender de estas personas, de estos mis conocidos, entonces, los ex estudiantes que he podido conocer, con los cuales
he visto lo poderoso que puede ser la persuasión, cómo la educación puede cambiar la mente de personas que no tienen ningún objetivo en la vida, no creen en que tienen un objetivo en la vida, porque la vida les ha pagado tan mal que no tienen objetivos, y cómo a través de la comunicación no verbal tú puedes demostrarle confianza, a través de la proximidad, a través del movimiento, cómo después cuando ellos querían pedirme hasta permiso para hacer algo, ya yo les entendía, se empezaban a rascar como tal la cabecita y demás, les decía, ¿quieren salir un ratito? ¿Quieren mojarse la cabecita? ¿Quieren comprarse algo? ¿Quieren unos minutos de descanso? Negociar, negociar desde el punto de vista no verbal, desde esta capacidad que todos tenemos. Como decía Edward Hall en su libro La dimensión oculta, uno de los ámbitos más importantes de la comunicación es lo no verbal, porque lo no verbal implica el 70% de la comunicación. En este momento, cuando yo les estoy hablando, estoy realizando distintos movimientos que ustedes claramente podrían interpretar de distinta manera para entender los aspectos. En el mismo libro, Edward Hall nos habla sobre la proxémica, cómo la proximidad de una persona te dice en qué ámbito está hablando, cómo el tono de voz va a influir en una misma frase, porque no es lo mismo decir, chao, cuídate, a decir, chao, cuídate, ¿no? Elementos que nos ayudan a entender cómo la comunicación no verbal en cuanto a mirada, gestos, proximidad, cercanía, movimiento, la misma forma de vestir, los movimientos corporales, que es la kinestésica, pueden delimitar cómo la otra persona puede adelantarse a tu punto de vista. Entonces, cuando ustedes vayan a negociar como tal, no solamente vean o escuchen lo que la otra persona te está diciendo, sino también sean más perspicaces y vean su postura, cómo está ansiosa, está como que con los brazos cruzados, lenguaje corporal. Esto significa que no te quiere escuchar del todo, no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Tratar de hacer que la persona se relaje para poder tener una mejor negociación. Entonces los elementos corporales son sumamente interesantes, ¿no? Segunda experiencia que he tenido de la misma parte de la alcaldía, me han dado un colegio que se llama el Colegio Técnico Uruguay. En la tarde creo que se llama el Colegio Oriental del Japón. Está en la calle Ecuador. Cuando yo llegué a ese colegio, llegué con mi data, con mi material, con todo lo que había tenido. Llego y en el momento que llego me dicen, licenciado, le comento que de los 15 alumnos que tiene, 14 alumnos son sordomudos. Y yo en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Qué hago si todo mi material está abocado o dirigido a otro tipo de personas? Y ahí me dice una de las personas, pero una de las niñas como tal, una de las jovencitas, sí puede hablar y le entienden. Ella tiene lenguaje de señas, pero no escucha del todo bien, así que usted trate de hacerse entender con ella y ella va a tratar de traducirle a las otras personas. Si bien no ha sido una negociación directa, con ella tenía que ser un intercambio. Ella era como una mediadora. A través de los gestos que yo le hacía y a través de lo que yo podía mover con mis labios, ella trataba de delimitar un mensaje y este mensaje lo transmitía a las otras personas, a sus compañeros, ¿no? Poniendo una vez más énfasis en lo importante que es una comunicación no verbal. Y yo les puedo decir que satisfactoriamente he podido dar mis cursos a ese colegio, al Técnico Uruguay, al boliviano japonés, creo que se llama en la mañana, colegio que recibe a personas con capacidades distintas, en su mayoría sordomudos y también personas con dificultades de la vista. Y gracias a esa persona como mediadora que entendía mi comunicación no verbal, podía traducir lo que yo quería decir y en lenguaje de señas podían entenderme
justamente sus compañeritos, ¿no? Estas dos experiencias yo les podría comentar como una forma de indicarles lo poderoso que puede ser una buena comunicación no verbal. Y una buena comunicación no verbal puede hacer incluso que te adelantes al pensamiento que tiene la otra parte, para poder entenderlo, para poder no solamente atacar, sino dar soluciones creativas, soluciones que beneficien a ambas partes, para poder entender cómo se siente la otra parte. Está cansada de negociar, se quiere ir, está ansiosa, está furiosa, dependiendo del tono de voz, la mirada, lenguaje corporal, la proximidad que pueda tener, esta persona va a comunicar el 70% de lo que quiere decir, ¿no? Una pequeña experiencia que quizás les he podido compartir de el trabajo que realizo ya hace bastantes años como en la parte educativa, en la parte de docencia y demás. No sé si le pueda servir, estimada compañera, lo que le acabo de mencionar en una parte de negociación y por otra parte en lo que es la educación. Excelente, doctor, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una duda? Son lindas situaciones. Si en algún momento les ofrecen como tal algún trabajo de voluntarios para estos sectores que muchas veces son olvidados por la sociedad, no pierdan la oportunidad de llevarlos a cabo. Van a conocer personas realmente increíbles. Y ahí está el verdadero reto de poder llegar a esas personas que quizás no tienen las mismas condiciones, no tienen lo mismo objetivo. En algunas ocasiones, en otro colegio, ya un colegio que está por la 6 de agosto, he conocido personas que practicaban como tal el cutting, es decir, se cortaban las partes de acá, las muñecas, en una forma de rebelión contra sus padres y llegar a enlazar una comunicación con esas personas es muy difícil, pero ahí está el reto de muchas personas, de poder negociar, de poder entender estos aspectos, de poder, a partir de lo que tú puedes lograr, entrar en su mundo y ganar confianza para poder entenderlos y de alguna u otra forma, si bien no eres su papá para educarlos, poder ayudar al prójimo, a esas personas que quizás necesitan un poquito de aliento para seguir, personas que quizás los ves en la tarde y en la noche quieren suicidarse, ¿no? Todos estos elementos son fundamentales para poder también entrar en lo que es la vida de las personas, ¿no? Un poquito de la experiencia que les podría comentar. Continuaremos. Si no hay preguntas. No tenemos preguntas, ¿verdad? Ya, Doctor, perfecto. tengo una Dígame. pequeña consulta. Adelante, claro que sí. Bajo su perspectiva, en el caso de una negociación de cualquier tipo, ¿cree que es más definitivo o redundante la comunicación no verbal que la comunicación verbal? Ya, muy bien. Antes de que avance, la anterior pregunta, participación de qué, ¿cómo se llamaba la señorita, por favor? Stephanie Villalobos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta, estimado compañero Cortés Chayapa Miguel, ¿no? Desde la perspectiva teórica, obviamente, podemos indicar que el 70% de lo que va a ser comunicación viene del lenguaje corporal. El lenguaje corporal te puede dar mucha información. Sin embargo, cuando nosotros vayamos a enlazar como tal una negociación, tenemos que combinar los dos aspectos, la negociación verbal y la no verbal. La negociación verbal para poder recopilar, recolectar información. Recordemos que una de las bases fundamentales de lo que es la negociación es entender cómo se siente la otra parte, entender sus intereses verdaderos
para que de esta forma tú le des soluciones creativas, salidas mucho más sencillas, puedas entender qué es lo que verdaderamente quiere la otra persona, pero un gran plus que te puede dar es la comunicación no verbal, como habíamos dicho, la forma en la que se sienta, la forma en la que te mira, el tono de voz, la vestimenta, la proximidad, distintas cosas que también te pueden dar información, ¿no? Si me preguntarías como tal, ¿cuál es importante entre la comunicación oral, verbal y oral, verbal y no verbal, perdón? Podríamos decir lo siguiente, las etapas de la negociación tienen mucho que ver entre cuál debe predominar en cada etapa. Lo que recomiendan, por ejemplo, ya encontré el librito, este es el librito. El librito es de Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Obtenga el sí. En inglés, de Getting to Yes. Por ejemplo, lo que dice en este libro. En las etapas de la negociación van a predominar distintos elementos. En esta parte del elemento comunicación, en su parte verbal y no verbal, lo que recomienda el libro es propiamente de que en un inicio siempre trates de ver primero la parte no verbal. Una vez que entiendas cómo está más o menos la persona, vas a ir por la parte verbal, predominando para recolectar información. Y en una tercera parte, podríamos decir una parte de desescalada, ya cuando se está por dar la solución del problema, pueden utilizarse 50-50, verbal y no verbal. Este libro te dice, cuando comiences una negociación, no verbal, entende cuán cómoda para negociar está la persona, en qué más o menos situación te imaginas que esté. No verbal, un 70-30. Cuando llegamos al periodo de recolectar información, se invierte 70% verbal, 30% no verbal. Y cuando llegamos a un proceso de desescalada y de resolución, vamos a tener un proceso de 50-50. ¿Por qué 50-50? Porque aquí mucho tiene que ver de que tú ya has quedado con la otra persona de manera verbal, ya has más o menos cerrado el trato, pero tienen que entender de que muchas personas, antes de que se llegue el acuerdo, dan un paso atrás, porque es importante que en ese momento tú también demuestres serenidad y demás, y le muestres seguridad a la persona de la decisión que ha tomado. Entonces, en esta tercera partecita, es importante que tomemos 50-50 para seguir recolectando información de cómo se siente y ver si no se va a echar para atrás. Y si ustedes pueden advertir una posición corporal que sea desfavorable para ustedes en el sentido de que lo vean incómodo y que pueda dar un paso para atrás, en ese momento tienen que utilizar la comunicación verbal para seguir teniendo más y más comunicación, más y más información, de decirle, ¿cuál te gustaría que fuera el elemento que decida nuestra negociación? ¿No? Ahí intervienen las preguntas abiertas. ¿Por qué? No es lo mismo una pregunta cerrada en el que te digan, ¿estás contento con la negociación? Y que te diga sí y no. A que le preguntes, ¿qué elemento más sería factible para ti en el caso de que lleguemos a un buen acuerdo? Ah, no le das la opción de decir sí o no. Le das la opción de demostrarte qué otros intereses pueden motivarlo a llegar al acuerdo, ¿ya? Eso propiamente está en el libro que les voy a compartir en digital y te dice que la comunicación varía dependiendo a lo que tú puedas pedir en ese momento. En un primer momento, comunicación verbal 30, comunicación no verbal 70, en un segundo momento de recolección de información, comunicación verbal 70, comunicación no verbal 30, y en un periodo de resolución o de llegar a un posible acuerdo, 50-50, y te ayudas con lo que son las preguntas abiertas para seguir generando confianza y que esa persona después no se eche para atrás, indicando de que no es lo que quería quizás,
Quizás ha tomado la decisión en un momento eufórico y está dando para atrás. No, seguirle motivando, seguir viendo qué otros elementos puedes recolectar en caso de que la persona pueda cambiar de opinión. ¿Estamos bien? ¿He respondido tu pregunta, estimado? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Está claro? ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Perfecto, continuaremos entonces. Este libro les recomiendo muchísimo. Es un libro bastante bueno. Es antiguo, pero hasta el día de hoy sigue vigente. Por ejemplo, en esta parte del libro, este menciona el jiu-jitsu de la negociación, por ejemplo, menciona. Los que practican artes marciales van a entender qué es el jiu-jitsu. El jiu-jitsu, por ejemplo, es un arte marcial en el que no imprimes como tal fuerza, más bien haces que la fuerza de tu oponente juegue en su contra y juega a tu favor. Y ellos, por ejemplo, en el capítulo 7, ellos proponen y dicen, ¿qué pasa si ellos no entran en el juego? Y ahí ellos lo llaman, utilice el jiu-jitsu de la negociación. Utiliza su reticencia, utiliza su mal genio, utiliza sus cero ganas de querer negociar contra ellos mismos. Y hace que de una u otra forma ingresen en la negociación, ¿no? Un capítulo bastante bonito, lo voy a desglosar el día de mañana quizás un poquito más, pero es uno de los capítulos muy buenos que tiene este libro. Utiliza su fuerza, su postura, su rigidez contra ellos mismos, ¿no? El libro de manera física en el pasaje Núñez del Prado debe estar unos 25 bolivianos y en físico de todas formas para los que no tengan como tal o no estén cerca de La Paz, se los voy a enviar de manera digital. ¿Ya? Entramos a una partecita que nos dice los tipos de negociación. Con esto creo que cerramos por hoy y después nos vemos el día de mañana para concluir nuestro módulo, ¿no? Existen tipos categóricos de negociación, como con carácter previo habíamos anticipado, autores como Deutsch nos mencionan, ¿no? En 1971 nos mencionan, existen dos tipos de negociación, la cooperativa y la distributiva. Hoy en día existen más tipos de negociación, pero sin embargo se mantienen como tal estos dos y uno que ha crecido justamente después de lo que Deutsch afirma, sale un tipo nuevo de negociación. Repito, la negociación tiene distintos tipos, muchos, pero son tres los que son los principales. Para empezar, la negociación distributiva, lo que Deutsch llamaba como negociación competitiva, ¿no? También llamada negociación suma cero. La negociación suma cero te dice que los recursos son vistos por las personas como limitados. Es decir, los recursos para estas personas son escasos, son limitados. Entonces, el que tú le cedas un poco de estos recursos, de este recurso, significaría que la otra persona tome un poco de lo que te corresponde. Por tanto, en esta parte de negociación distributiva, también llamada negociación competitiva, negociación suma cero, vemos el recurso limitado. Un recurso que no va a volver. Por tanto, ellos compiten por tal recurso. Compiten, distribuyen, suma cero. ¿Por qué suma cero? Porque el hecho de que tú le des algo va a involucrar una pérdida directa para ti. ¿Cómo ellos lo pueden graficar lo de suma cero? ¿Cómo lo graficaríamos como tal? Bueno, no graficar, sino escribirlo, ¿no? ¿Cómo lo escribiríamos de una forma más comprensible?
X más Y es igual a 0. Teniendo en cuenta de que esta parte puede ser para uno de los sectores y esta parte puede ser para una de los otros, de la otra parte, ellos miran esto como que le doy algo a este personaje y eso va a involucrar una pérdida directa para mí. Por tanto, ¿por qué se llama suma cero? ¿Por qué? Porque el hecho que tú te quedes con todo va a involucrar que el otro no se lleve nada. Esto es lo que planea este tipo de negociación, que la otra parte no se quede con nada. ¿Por qué? Porque si a la otra parte le das algo, esto involucraría que te ha ganado esa pequeña porción. Porque ellos indican, es un recurso limitado, un recurso que no va a volver como tal. Al ceder una parte de lo que yo necesito, yo me quedo sin eso y la otra parte lo gana. Entonces, ¿cómo ven los que negocian desde esta postura? Estos ven que es ganar o ganar. No puedes ir por la pérdida. Otros también denominan esto el modelo ganar, perder. Una de las dos partes tiene que llevarse todo. La otra parte tiene que perder. La negociación ganar, perder. Llamada también negociación competitiva. Suma cero, por lo que les he explicado, porque trata de recursos limitados, recursos que no van a volver, que no vamos a recuperar como tal, ¿no? ¿Qué estrategias lleva la negociación distributiva? La negociación distributiva lleva estrategias como tal rígidas. Se basa en posturas. La comunicación es limitada. No me importa lo que tú vayas a hacer. Me importa lo que yo debo llevarme. Porque según mi criterio, yo creo que yo debo ser el ganador en esta negociación. Por tanto, él va a ocultar la información porque cree que no es pertinente y al ocultar la información no va a revelar los verdaderos intereses que tiene él dentro de la negociación. Entonces, este tipo de negociación promueve una pérdida de la relación, generalmente no termina bien, pero su forma de llevar como tal competitiva la negociación hace que se base en posturas, no demuestra intereses, no demuestra las razones reales que le llevan a tomar esa decisión, no le interesa generar lazos estratégicos con la otra persona, no le interesa postular futuras negociaciones, por tanto es una negociación distributiva, rígida, negociación con posturas, negociación exigentes, impositivas, con una comunicación limitada donde se oculta la información. Por otro lado, tenemos la negociación integrativa, también llamada negociación cooperativa, llamada ganar-ganar. En el libro de Roger Fisher y William Ury, a este tipo de negociación le dicen el famoso win to win, ganar-ganar. Este tipo de negociación integrativa, mencionada en el libro de Deutsch como cooperativa, aquí está, es el tipo de negociación que busca que ambas partes salgan beneficiadas. Las partes dentro de esta negociación integrativa utilizan un recurso ilimitado, un recurso que no se acaba y que ellos piensan de que este recurso, al ser ilimitado, va a poder tener esa posibilidad de favorecer a distintos sectores, a distintas partes, para que cada uno de ellos pueda salir con algo por lo menos. Si bien no sale con la pretensión que tenía al principio, por lo menos que pueda ganar o recuperar algo dentro de lo que es la negociación.
Estrategias. En las estrategias de la negociación integrativa, podemos ver que es flexible, que busca soluciones, es objetiva y sobre todo se basa en intereses. Es decir, este tipo de negociación es el que se desearía para todos los aspectos. Busca soluciones que apoyen a todos, es objetiva, no se va a chocar contra criterios que son emocionales, es objetiva, va a brindar soluciones. Al ser integrativa, es flexible, se basa en intereses. Recordemos, los intereses son las razones reales por las cuales las personas van a negociar. Algunos lo llaman como las razones subyacentes que muestran la verdadera razón para negociar. Por otro lado, tenemos a la posición, ¿no? La posición es esa exigencia, esa imposición, esa demanda que tú solicitas sin demostrar por qué lo necesitas, por qué tú deberías ser el ganador como tal, ¿no? Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Está todo claro? Sí, sí. Sí, todo claro, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ya va a ser 10 de la noche. Mañana retomamos como tal la segunda parte de nuestra clasecita. No sin antes, déjenme llamar lista nuevamente, respondemos y son libres, ¿ya? Llamaremos la listita, por favor. Ali Paz López es el que tenía problemas, ¿verdad? Ya voy a comunicarme con él. Catacora Paz. Claure Condori. Presente. Gracias. Cortés Chayapa. Presente, doctor. Muchas gracias. Dehesa Rodríguez. Presente, doctor. Gracias, muchas gracias. Gómez Espada. Presente, doctor. Gracias. Maldonado Fuentes. Presente, doctor. Muchas gracias. Mancilla Ramos. Presente. Gracias. Padilla Carrasco. Presente. Rodríguez Morales. Presente, doctor. Muchas gracias. Rosas Beltrán. Tapia Chuquimia. Vargas Loza. Presente, doctor. Muchas gracias. Y por último, Villalobos Quispe. Presente, doc. Muchas gracias. ¿Hay alguien a quien no haya llamado lista? ¿Alguien que no estaba atento? Doctor, buenas noches. A mí sí me llamó, doctor, solo que tuve problemas para activar mi audio y esperé a que llame a toda la lista para no perjudicar. Perfecto, muchas gracias. No se preocupe, es entendible. ¿Alguien más? Listo, estimados compañeros, que tengan un descanso reparador, una buena noche y nos vemos el día de mañana para concluir con nuestro módulo número 3. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana.